Valeria entró en la casa con una mezcla de nerviosismo y determinación. Era la primera vez que asistía a una reunión familiar desde que se casó con Rafael, y la expectación era palpable. El olor a carne asada impregnaba la habitación, pero lo que más la molestaba era la presencia de doña Elvira, su suegra. Desde el principio, su relación nunca había sido fácil. Valeria recordaba las sutiles críticas, las miradas de desaprobación y las constantes comparaciones con la exesposa de Rafael, quien parecía ser la medida de todo en la familia. La sala estaba decorada con flores frescas y las risas resonaban. Los cuñados de Valeria, siempre tan cerca, la recibieron con sonrisas que parecían más forzadas que genuinas. Forzó una sonrisa, pero sentía un gran peso en el corazón. La tensión crecía con cada segundo que pasaba. Valeria sabía que la única razón por la que estaba allí era su amor por Rafael, pero la opresiva presencia de su suegra lo hacía todo insoportable. Durante la cena, la conversación fluyó con trivialidades, pero Valeria notó que doña Elvira la observaba atentamente, como buscando cualquier defecto, cualquier desliz que pudiera usar en su contra. La sensación de ser una intrusa en su propia familia la inquietaba. Cuando el tema giró en torno a sus hijos, Valeria se dio cuenta de que, a pesar de no tenerlos aún, la presión para quedarse embarazada era constante. Doña Elvira no dudó en insinuar que Valeria no era lo suficientemente mujer para cumplir con su rol. Así, la tensión aumentó, y en un momento de debilidad, Valeria decidió no permitirlo más. Había un secreto que mantenía oculto, algo que la conectaba con Rafael de una manera mucho más profunda de lo que su familia podía imaginar. Cuando la conversación se intensificó en torno a un supuesto nuevo negocio que Rafael había iniciado, Valeria sintió que era el momento adecuado para actuar. Se levantó y la mesa quedó en silencio a su alrededor. Con voz firme y resuelta, Valeria anunció que tenía algo importante que compartir. Las cabezas se volvieron hacia ella y la expresión de doña Elvira era una mezcla de sorpresa e irritación. Valeria no dudó. Había descubierto un pasado oscuro en la familia de Rafael, algo que la involucraba directamente y que su suegra intentaba ocultar desesperadamente. Cuando Valeria empezó a hablar, sus palabras salieron como un vendaval, revelando detalles que la familia había intentado ocultar. Relató cómo, al indagar más en la historia familiar, descubrió que doña Elvira había estado involucrada en actividades ilícitas, algo que ella misma jamás imaginó. Con cada palabra, la sala se sumía en el silencio, y las miradas que antes estaban fijas en ella ahora se dirigían a la matriarca de la familia. Valeria describió las transacciones sospechosas que su suegra había realizado en negocios fraudulentos. Habló de documentos encontrados, mensajes intercambiados y testigos dispuestos a confirmar la participación de doña Elvira. El ambiente en la sala cambió rápidamente y la expresión de doña Elvira se tornó cada vez más cargada de ira y desesperación. Valeria continuó, revelando que no era solo venganza lo que hacía, sino un deseo de justicia. Recordó cuando Rafael le contó las dificultades que enfrentaba la familia y cómo, en realidad, esas dificultades eran consecuencia de las acciones de su propia madre. Valeria quería que Rafael supiera la verdad, que comprendiera cómo su madre había manipulado sus vidas. El ambiente se estaba volviendo insoportable y Valeria se sentía poderosa y vulnerable a la vez. Fue un momento de liberación, pero también de gran riesgo. Doña Elvira, al darse cuenta de que la situación se le escapaba de las manos, intentó recuperar el control, pero Valeria no estaba dispuesta a permitirlo. Sabía que lo estaba arriesgando todo, pero algo en su interior clamaba por libertad, por dejar de ser la nuera humillada. La tensión en la sala era casi palpable. El ambiente festivo se convirtió en un campo de batalla emocional, donde cada mirada y cada silencio decían más de lo que las palabras podían expresar. Los cuñados de Valeria estaban divididos. Algunos parecían incrédulos, otros apoyaban claramente a su madre. Valeria respiró hondo y decidió que no permanecería callada por más tiempo. Retó a doña Elvira a defenderse, a explicar las acciones que la habían llevado a crear una red de mentiras y manipulación. La matriarca, ahora en estado de negación, intentó cambiar la situación acusando a Valeria de ser una forastera y de desconocer la verdadera dinámica familiar.
El ambiente se caldeó, y Valeria comprendió que la batalla no sería fácil. Valeria miró a Rafael, ahora con expresión de confusión y dolor. Era hora de demostrarle que no era solo una nuera en busca de aceptación, sino alguien dispuesta a luchar por la verdad y la justicia. Sabía que al exponer los crímenes de doña Elvira, ponía en peligro no solo su relación con su suegra, sino también la suya con Rafael. Y en ese momento, Valeria decidió que no se rendiría. Era hora de afrontar las verdades ocultas bajo una capa de hipocresía y mentiras. Se preparó para lo que vendría, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Si te gusta esta historia y quieres saber cómo termina, dale a me gusta. Realmente me ayuda a seguir compartiéndoles estas historias reales. Valeria estaba a punto de descubrir que revelar los secretos de una familia puede tener consecuencias devastadoras, pero la valentía de enfrentar la verdad podría ser la única forma de encontrar la libertad. Valeria siempre sintió que la vida la observaba de cerca, como si los secretos que cargaba fueran un peso que la seguía a cada paso. Desde que se casó con Rodrigo, la sombra de su suegra, doña Elvira, se ha convertido en una constante en su vida. Doña Elvira era una mujer de presencia imponente, llena de tradiciones y expectativas, que siempre parecía ir un paso por delante, manipulando las situaciones a su favor. Sin embargo, lo que Valeria no sabía era que, bajo esa fachada de respeto y autoridad, se escondía un pasado oscuro que podría cambiarlo todo. La revelación comenzó a revelarse en un momento inesperado. Un día, mientras Valeria organizaba unos documentos en casa de su suegra, se encontró con un viejo álbum de fotos. Las imágenes eran antiguas, mostrando una familia unida, llena de sonrisas y celebraciones. Pero una foto en particular le llamó la atención. Doña Elvira, mucho más joven, rodeada de hombres con atuendo formal, todos con expresiones serias. Valeria sintió un escalofrío al notar que uno de los hombres de la foto se parecía sorprendentemente a uno de los prisioneros que había visto en un documental sobre crímenes de guerra. La curiosidad la consumió. Al investigar más a fondo, Valeria descubrió que estaba involucrado en un escándalo de corrupción y tráfico de influencias que había sacudido la ciudad durante años. Empezaron a formarse conexiones en su mente. Doña Elvira, quien siempre se había sentido orgullosa de sus raíces familiares, tenía un pasado que la vinculaba con crímenes que manchaban el honor de la ciudad. Ahora, la nube de traición e hipocresía se cernía sobre la familia, y Valeria se encontraba en un dilema moral. Mientras tanto, la tensión entre Valeria y doña Elvira crecía. Su suegra, al notar el cambio en el comportamiento de la nuera, comenzó a intensificar sus insinuaciones. Durante una cena familiar, donde todos estaban reunidos, doña Elvira decidió humillar a Valeria. Con una sonrisa sarcástica, comenzó a hablar de su capacidad para dirigir la casa, insinuando que su presencia en la familia era una mera formalidad. Se oyeron risas de algunos familiares, y Valeria sintió que la vergüenza le ardía en el rostro. La humillación fue como un golpe bajo, una provocación que desató una furia silenciosa en Valeria. Mientras todos reían, Valeria miró a Rodrigo, quien parecía incómodo pero no dijo nada. La sensación de estar sola en esa familia la consumía. Fue en ese momento que la idea de exponer los crímenes de doña Elvira comenzó a tomar forma en su mente. Si su suegra tenía el poder de humillarla públicamente, Valeria decidió que era hora de devolver la moneda. La fiesta continuó, y Valeria sintió una conmoción interior. El deseo de venganza la ardía en su interior, y la revelación del oscuro pasado de su suegra se convirtió en el principio rector de su estrategia. Empezó a planear la revelación, sabiendo que en un evento familiar la verdad tendría mayor impacto. Valeria empezó a recopilar información sobre los crímenes de doña Elvira, hablando con personas familiarizadas con la historia de su suegra, buscando documentos antiguos y testigos que pudieran corroborar su versión. Llegó la víspera de la fiesta y Valeria estaba decidida. Con el corazón acelerado repasó sus notas, admirando la valentía que la había dominado. La idea de exponer la verdad sobre doña Elvira la llenó de una inesperada descarga de adrenalina. Mientras tanto, doña Elvira seguía actuando como si nada, manteniendo su postura de superioridad.
Valeria se dio cuenta de que su suegra estaba rodeada de un aura de desprecio que la hacía aún más vulnerable. En la fiesta, Valeria se sentía como una tigresa lista para atacar. El ambiente era festivo, pero sabía que bajo la superficie la tensión latía a fuego lento. Cuando llegó el momento del brindis, Valeria levantó su copa, sintiendo todas las miradas fijas en ella. Con voz firme, comenzó a hablar sobre cómo la familia tan unida siempre había sido un pilar de fortaleza, pero que había algo que debía discutirse. La sala quedó en silencio, y Valeria vio que la expresión de doña Elvira se transformaba en una mezcla de sorpresa y miedo. Continuó revelando el oscuro pasado de su suegra, citando los crímenes y las conexiones que había descubierto. Con cada palabra la tensión crecía, y Valeria comprendió que la verdad finalmente la liberaba del peso de la humillación. Las reacciones de la familia fueron una mezcla de conmoción e incredulidad, mientras doña Elvira intentaba en vano justificarse. Sin embargo, la revelación no era solo una venganza personal. Valeria comenzó a comprender que sus acciones podrían tener consecuencias mucho mayores de las que imaginaba. La expresión inicialmente comprensiva de Rodrigo comenzó a llenarse de duda. Se preguntaba si su madre era realmente capaz de tal traición. La confusión llenó la sala, y la fiesta, que debería haber sido un momento de alegría, se convirtió en un campo de batalla emocional. Al final, Valeria se sintió dividida entre la satisfacción de haber expuesto la verdad y el dolor de ver a su nueva familia desmoronarse ante sus ojos. El sentimiento de victoria se vio envuelto en culpa, y comenzó a preguntarse si la venganza realmente valía la pena. La vida nunca volvería a ser la misma, y la línea entre el bien y el mal parecía más delgada que nunca. La revelación de doña Elvira fue solo el comienzo de un conflicto mucho más profundo, uno que prometía desenterrar secretos que podrían destruirlos a todos. Si disfrutas de esta historia y quieres saber cómo termina, dale a me gusta. Me ayuda enormemente a seguir brindándote estas historias reales. La tensión en la sala era palpable, y Valeria sabía que el juego apenas comenzaba. La humillación que había sufrido, ahora transformada en fuerza, la impulsó a seguir adelante. Pero, ¿qué más se escondía en las sombras de la familia? Valeria estaba a punto de descubrir que, al revelar los secretos de su suegra, abriría una caja de Pandora que podría afectar no solo la vida de doña Elvira, sino también la de todos a su alrededor. Era una tarde soleada cuando la familia de doña Elvira se reunió en la imponente casa de la matriarca. El aroma de los platos elaborados impregnaba el aire, mientras que las risas y las animadas conversaciones llenaban los espacios. Valeria, la nuera, estaba nerviosa. Sabía que la presencia de su suegra, con su mirada crítica y sus palabras mordaces, siempre la ponía nerviosa. La humillación era una sombra que la perseguía, sobre todo desde que descubrió el oscuro secreto de su suegra. En la mesa, mientras todos se servían, doña Elvira, con su porte autoritario, comenzó a hablar con incisión. Era como si cada palabra tuviera el poder de herir. Valeria, querida, deberías aprender a cocinar algo más que comida instantánea. Un buen plato es el alma de un hogar. Las risas de apoyo de otros familiares resonaron, y Valeria sintió que el rostro se le enrojecía. Cada risa era un golpe, cada mirada cómplice, un recordatorio de su inferioridad. La humillación la hirió profundamente, reavivando su deseo de venganza. A medida que la fiesta avanzaba, Valeria luchaba internamente. La ira y el dolor se mezclaban, y recordó el secreto que había estado guardando, un conocimiento que podría ser su arma. La idea de exponer la verdad en la fiesta de cumpleaños de doña Elvira la fascinaba y la aterrorizaba a la vez. Sabía que la revelación podría arruinar la reputación de su suegra, y tal vez incluso su posición en la familia, pero la constante humillación la dejó sin salida. La noche avanzaba, y la fiesta se acercaba. Valeria decidió que necesitaba apoyo. Fue entonces cuando recordó a Laura, su amiga de toda la vida, quien siempre la había ayudado en los momentos difíciles. Laura era una mujer sensata, llena de consejos prácticos y una buena dosis de coraje. Valeria la llamó
y pronto se encontraron en un café cercano para hablar de la situación. En cuanto Valeria empezó a desahogarse, Laura la escuchó atentamente. «No puedes dejar que te humille así, Valeria. Mereces respeto», dijo Laura con voz firme. Valeria relató la humillación sufrida en la reunión familiar y cómo ésta había reavivado su plan de venganza. «Descubrí algo sobre tu suegra, algo que podría cambiarlo todo», confesó Valeria en voz baja, como si temiera ser escuchada. Intrigada, Laura animó a Valeria a compartir lo que sabía. Valeria le contó los crímenes de doña Elvira, cómo había manipulado a la familia para encubrir sus actos y cómo esto podría ser la clave de su libertad. «¿Así que piensas exhibirla en la fiesta?», preguntó Laura, con una mezcla de sorpresa y preocupación. Valeria asintió. «Sí, es la única manera de obtener el respeto que merezco. Si no, siempre seré vista como la nuera inferior». Laura reflexionó un momento, dándose cuenta de la gravedad de la situación. «¿Pero estás segura de estar preparada para las consecuencias? Esto podría cambiarlo todo entre ustedes dos». Valeria respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión. Sabía que la verdad podía causar daños irreversibles, pero la constante humillación y opresión de su suegra la dejaba sin salida. «Ya no puedo vivir así, Laura. Necesito liberarme». Laura, percibiendo la determinación de Valeria, decidió apoyarla. «De acuerdo, estaré a tu lado. Lo planearemos, pero ten cuidado. Debes ser estratégica». En los días siguientes, Valeria y Laura trabajaron juntas, ideando un plan meticuloso para la fiesta. Decidieron que Valeria revelaría la verdad indirectamente, en tono de broma pero con una mirada seria. Quería que la revelación fuera impactante, pero al mismo tiempo, una revelación de la verdadera naturaleza de doña Elvira. Llegó la fiesta, y la casa de doña Elvira estaba decorada con flores y luces brillantes. Los invitados llegaron, riendo y charlando, mientras Valeria observaba desde un rincón con el corazón acelerado. Cuando apareció doña Elvira, vestida de forma espectacular, Valeria sintió una oleada de ira y miedo. La matriarca parecía tan segura de sí misma, como si nada pudiera hacerla cambiar de opinión. Durante la fiesta, Valeria hizo una pausa y decidió que era hora de actuar. Con una sonrisa se dirigió a doña Elvira, quien estaba rodeada de su familia. «Mamá, qué fiesta tan maravillosa. Es increíble lo felices que están todos, ¿verdad? Pero sabes, siempre he admirado tu capacidad para tenerlo todo bajo control, incluso los secretos». Las palabras de Valeria cortaron el aire y el ambiente se tensó. Doña Elvira la miró con desdén, pero Valeria continuó. «Algunos secretos, sin embargo, son más oscuros que otros, como el de tu generosidad hacia el negocio familiar». La tensión aumentó y los invitados comenzaron a murmurar. Valeria supo que había dado en el clavo. La humillación que había sentido antes se había convertido en poder. Doña Elvira, visiblemente conmocionada, intentó revertir la situación. «Valeria, no sabes de lo que hablas. Esto es ridículo». Pero la confianza de Valeria estaba por las nubes. «¿Ridículo? Si quieres saberlo, todos aquí tienen derecho a la verdad. Siempre te has enorgullecido de ser la matriarca, pero ¿qué ocultas realmente?». El ambiente de la fiesta se convirtió en un campo de batalla emocional. Las miradas de los invitados cambiaron, y su percepción de doña Elvira comenzó a resquebrajarse. Valeria se dio cuenta de que su humillación se había transformado en una forma de empoderamiento. El deseo de venganza, que al principio la había consumido, ahora se estaba haciendo realidad. Había encontrado su voz y con ella una nueva fuerza. El clamor por la justicia finalmente se estaba cumpliendo, y la verdad, con toda su crudeza, estaba a punto de ser revelada. Valeria estaba sentada en una cafetería, con el fuerte aroma a café tostado, mezclándose con el dulce aroma de pasteles recién horneados. Miraba por la ventana, absorta en sus pensamientos. Se acercaba el día de la fiesta, y la humillación sufrida a manos de doña Elvira aún la ardía en la memoria. El desprecio de aquella mujer, que siempre se había creído superior, le había dejado profundas cicatrices en el corazón. Para Valeria, era inaceptable que su suegra siguiera dictando las reglas de su vida. Ahora, más que nunca, necesitaba apoyo. Laura,
Su mejor amiga entró en el café con una sonrisa radiante, pero pronto notó la pesada nube que rodeaba a Valeria. Se sentó frente a ella y con expresión preocupada le preguntó qué sucedía. Valeria no dudó en sincerarse. Le contó sobre la reunión familiar, las hirientes palabras de doña Elvira y lo impotente que se sentía ante aquella mujer que parecía deleitarse humillándola. Laura escuchó atentamente, con las manos juntas en un gesto de apoyo. Cuando Valeria terminó, Laura respiró hondo pensando en cómo podría ayudar a su amiga. «Valeria, no puedes dejar que te haga sentir así. Eres fuerte y mereces respeto. ¿Y si usaras esta situación a tu favor?», sugirió Laura con un brillo travieso en la mirada. Valeria arqueó una ceja intrigada. Las palabras de Laura empezaron a formar un plan en su mente. Valeria imaginó cómo podría cambiar la situación. «¿Te refieres a exponerla?», preguntó vacilante. Laura asintió, animada. «Sí, revelar sus secretos. Ya no puede controlar tu vida si revelas quién es realmente. Lo que hizo no está bien, y tienes derecho a defenderte». Valeria dudó. La idea de la venganza la atraía, pero también la asustaba. ¿Qué pasaría con sus relaciones familiares? Sabía que exponer los crímenes de doña Elvira podría crear una fractura irreparable en la familia, pero el dolor de la humillación y la necesidad de justicia superaban su miedo. Después de todo, la vida que llevaba estaba marcada por el miedo y la sumisión. Era hora de un cambio. Laura comenzó a ayudar a Valeria a idear un plan. Discutieron cada detalle, desde cómo revelaría sus secretos hasta cómo asegurar la asistencia de todos a la fiesta. Valeria se dio cuenta de que para que su plan funcionara, necesitaría la ayuda de otros. Así que decidió buscar aliados, amigos de la familia que conocieran bien la historia de doña Elvira y pudieran corroborar sus acusaciones. Valeria sintió una oleada de empoderamiento al trazar su plan. Con cada palabra que intercambiaba con Laura, su confianza crecía. Ya no era la víctima. Era una mujer decidida a recuperar el control de su vida, dispuesta a luchar por su dignidad. «¿Y si la fiesta es el escenario donde todo se expone?», pensó Valeria, imaginando el momento en que revelaría la verdad a todos. En los días siguientes, Valeria se preparó, habló con amigos cercanos, recopiló información y poco a poco construyó una red de apoyo. Laura se convirtió en su confidente y compañera, ayudándola a ensayar cómo contaría las verdades que hasta entonces habían estado sepultadas bajo el peso del miedo. Valeria se sentía cada día más fuerte, su determinación ardía como fuego. A medida que se acercaba la fiesta, Valeria empezó a sentir una mezcla de ansiedad y emoción. El cumpleaños de doña Elvira sería un hito, no solo para la matriarca, sino para toda la familia. Sabía que al revelar los secretos, no solo desenmascararía a su suegra, sino que también se liberaría de una carga que la había atormentado durante años. Fue un acto de valentía, pero también de desesperación. El día anterior a la fiesta, Valeria yacía en la cama, reflexionando sobre todo lo que había planeado. Recordó su infancia, como siempre había soñado con una vida llena de amor y respeto. Sin embargo, la vida con su esposo, Marco, y su suegra, se había convertido en una pesadilla. Ahora, más que nunca, Valeria estaba dispuesta a luchar por su felicidad. El día de la fiesta, mientras ayudaba a preparar los últimos detalles, Valeria sintió mariposas en el estómago. Las voces emocionadas de los invitados resonaban por la casa, pero en su interior se gestaba una tormenta de emociones. Se acercaba el momento de actuar. Con la ayuda de Laura, organizó todo para que, cuando llegara el discurso de cumpleaños, todos estuvieran atentos. Cuando doña Elvira entró en la sala rodeada de familiares y amigos, Valeria sintió que se le aceleraba el corazón. La matriarca estaba radiante, con una sonrisa que delataba su orgullo. Valeria observaba cada uno de sus movimientos, cada mirada que intercambiaba con los invitados, y por un breve instante se sintió paralizada por la pasión del momento. Pero el recuerdo de la humillación sufrida la devolvió a la realidad. No podía permitir que la vida continuara como antes. En cuanto llegó el momento del brindis, Valeria respiró hondo y comenzó a hablar. Con cada palabra se sentía más fuerte. La sala quedó en silencio, todos atentos.
Cuando mencionó los crímenes de doña Elvira, el murmullo comenzó a crecer. Los ojos se abrieron de par en par, los rostros palidecieron. Valeria sintió una mezcla de miedo y alivio. Era el momento de la verdad, y estaba a punto de revelar lo que todos necesitaban saber. Y a medida que Valeria seguía hablando, la verdad comenzó a revelarse y la sala se llenó de tensión. Todos estaban atentos, y la vida de Valeria estaba a punto de cambiar para siempre. Si disfrutas de esta historia y quieres saber cómo termina, dale a me gusta. Me ayuda mucho seguir brindándote estas historias reales. Valeria respiró hondo, con la ira latiendo por sus venas. La humillación que sufrió a manos de su suegra, doña Elvira, no podía olvidarse. Era hora de cambiar las tornas. Con la ayuda de su amiga Laura, una estratega nata, Valeria comenzó a idear un plan de venganza que la transformaría de víctima a protagonista de su propia historia. La fiesta de cumpleaños familiar estaba programada para el sábado siguiente, un evento que reuniría a todos los miembros de la familia, incluso a los más distantes. Valeria sabía que era el momento perfecto para exponer los secretos que doña Elvira había ocultado durante tanto tiempo. La idea no era solo vengarse, sino también liberarse del yugo de esta mujer que parecía tener control absoluto sobre todos a su alrededor. Laura, siempre práctica, sugirió que Valeria hiciera una lista de todas las personas que podrían ayudar a llevar a cabo el plan. Necesitamos aliados, Valeria. No podemos hacerlo solas, dijo Laura mientras estaban sentadas en un café. La idea de contar con la ayuda de otros familiares la ponía nerviosa, pero sabía que necesitaba apoyo. Ambas comenzaron a elaborar una lista de posibles cómplices: el hermano de Valeria, que siempre la había apoyado, y una prima, que tenía un historial de descontento con doña Elvira. Valeria se sentía más segura a cada minuto que pasaba. La venganza, que antes parecía un sueño lejano, ahora se convertía en un plan tangible. Esa noche, mientras organizaba su casa para la fiesta, Valeria decidió rebuscar en algunos recuerdos. En el fondo de un cajón encontró un viejo álbum familiar. Hojeando las páginas, vio fotos de momentos felices y, entre risas y abrazos, notó la presencia constante de doña Elvira, siempre con una sonrisa que ahora parecía falsa. Esa mujer era una artista, pensó Valeria, una artista que había escenificado una vida perfecta mientras ocultaba oscuros secretos. Con el álbum en las manos, Valeria recordó algo que su madre había mencionado en una conversación casual. Tu abuela llevaba un diario, Valeria. Escribía sobre todo lo que veía en la familia. Si encuentras ese diario, podrías descubrir cosas que nadie más sabe. La mente de Valeria daba vueltas. Recordó que la casa de doña Elvira tenía un viejo estudio que rara vez se usaba. ¿Estaría allí el diario? A la mañana siguiente, Valeria decidió investigar. Con el corazón acelerado y la adrenalina a flor de piel, se dirigió a casa de su suegra, que aún se preparaba para la fiesta. Con alguna excusa, logró entrar y se dirigió al estudio, donde la atmósfera parecía pesada, como si el aire estuviera cargado de secretos. La habitación estaba desordenada, llena de libros polvorientos y papeles amarillentos. Valeria empezó a rebuscar por todas partes, hasta que encontró una vieja caja escondida bajo una pila de documentos. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro había varias cartas y un cuaderno desgastado. Era el diario de su abuela. Con una mezcla de ansiedad y anticipación, Valeria comenzó a leer. Las páginas revelaron una historia que la sorprendió. Doña Elvira no solo era una mujer controladora, tenía un pasado plagado de crímenes y fraudes que afectaron la vida de muchos. La abuela de Valeria había escrito sobre cómo su suegra se involucraba en negocios turbios, manipulando a personas y situaciones para su beneficio. Las revelaciones fueron impactantes. Valeria sintió mariposas en el estómago al darse cuenta de que tenía el arma perfecta para la venganza. Ahora no se trataba solo de exponer a su suegra por su humillación, sino también de exponer un legado de mentiras y crímenes. Con el diario en la mano, finalmente podría hacer que doña Elvira pagara por todo lo que había hecho. Con el plan en marcha y el diario como su as bajo la manga, Valeria se reunió con Laura para discutir los próximos pasos. Decidieron que durante la fiesta, Valeria daría un discurso en honor a su suegra.
El momento parecía perfecto para revelar la verdadera naturaleza de doña Elvira, en lugar de palabras dulces. A medida que se acercaba el día de la fiesta, Valeria sentía una mezcla de ansiedad y empoderamiento. Cada vez que pensaba en lo que estaba a punto de hacer, una oleada de adrenalina la invadía. La venganza era una fuerza poderosa y estaba lista para usarla. El día de la fiesta, la casa estaba decorada con globos y flores. Los invitados llegaban y el ambiente era de alegría y celebración. Valeria, sin embargo, sentía que el ambiente era solo una fachada. Sabía que detrás de todas esas sonrisas se escondían secretos que necesitaban ser revelados. Cuando llegó la hora del brindis, Valeria se puso de pie, sosteniendo el diario en sus manos. La sala quedó en silencio. Todos la observaban con curiosidad. Miró a doña Elvira, quien sonreía radiante, ajena a lo que estaba a punto de suceder. Valeria respiró hondo, lista para revelar la verdad, y en ese momento, una voz interior susurró: «Ahora te toca brillar, Valeria. Si te gusta esta historia y quieres saber cómo termina, dale a me gusta. Me ayuda mucho seguir trayendo estas historias reales». Valeria, con el corazón acelerado, sabía que estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida y la de todos los que la rodeaban. Había pasado noches en vela, atormentada por las humillantes palabras de su suegra, doña Elvira. Se acercaba la fiesta de cumpleaños de la matriarca, y la idea de la venganza aún latía en su mente como un eco constante. Lo que no esperaba era que un simple diario cambiara el curso de su venganza. Fue una tarde soleada que Valeria decidió organizar el desorden que había acumulado en un viejo escritorio, un mueble heredado de su abuela. Abriendo uno de los cajones, encontró una pequeña libreta con una desgastada cubierta de cuero. Curiosa, la sacó y comenzó a hojear sus páginas amarillentas. Lo que estaba escrito allí la impactó. Los recuerdos de doña Elvira, sus debilidades y secretos, habían sido cuidadosamente registrados. El diario reveló una faceta de su suegra que Valeria nunca había visto. Las primeras páginas hablaban de un amor perdido, de un hombre que doña Elvira jamás olvidó. Pero a medida que Valeria leía, las revelaciones se volvían más inquietantes. Se mencionaban negocios turbios, manipulaciones financieras que habían llevado a la familia a la riqueza, pero también a la ruina emocional. Valeria se dio cuenta de que la imagen perfecta que siempre había tenido de su suegra era solo una fachada. El dolor que sentía Valeria al recordar la humillación sufrida se acompañaba ahora de una nueva emoción: la indignación. Las páginas siguientes contenían detalles de cómo doña Elvira se había deshecho de la competencia, utilizando tácticas que rozaban la delincuencia. No solo manipulaba a la gente, sino que también participaba en planes que podrían haber puesto en peligro su libertad. Valeria sintió un escalofrío al leer cómo su suegra había desaparecido con un antiguo socio que se atrevió a cruzarse en su camino. El diario estaba lleno de secretos que, de revelarse, podrían cambiarlo todo. Con el corazón acelerado, Valeria decidió aprovechar esta información. La fiesta de cumpleaños sería el escenario perfecto para exponer a la verdadera doña Elvira. Sabía que podría tener consecuencias devastadoras, pero la satisfacción de ver a su suegra desenmascarada era irresistible. Valeria comenzó a idear un plan, planificando cada paso con precisión, mientras su amiga Laura la apoyaba con consejos y estrategias. Los días siguientes fueron intensos. Valeria se sumergió en los preparativos de la fiesta, pero su mente estaba nublada por la emoción y el deseo de venganza. Sabía que necesitaba mantener la calma, pero la idea de finalmente tener el poder en sus manos la consumía. El vestido que había elegido para la ocasión era deslumbrante, una pieza que realzaba su belleza, pero también ocultaba sus oscuras intenciones. Cada detalle de la fiesta parecía una oportunidad para brillar, mientras que doña Elvira se convertía en el foco de su ira. Cuando llegó el día de la fiesta, Valeria sintió una mezcla de ansiedad y emoción. La casa estaba decorada con exuberantes flores y luces centelleantes, una verdadera celebración de la vida de doña Elvira. Pero para Valeria era mucho más que una fiesta. Era una trampa cuidadosamente preparada. Con cada invitado que llegaba, observaba a su suegra,
dándose cuenta de cuánto la admiraban. Doña Elvira era una figura carismática, pero Valeria sabía que tras esa fachada se escondía una mujer dispuesta a todo para mantener su poder. Durante la fiesta, Valeria encontró momentos para conectar con otros invitados, creando una red de aliados que podrían ayudar a amplificar sus revelaciones. Les susurró a algunos amigos lo que había descubierto, sembrando la duda. La noticia se extendió rápidamente y el ambiente comenzó a cambiar. Valeria estaba decidida a crear un espectáculo que todos recordaran, un momento del que doña Elvira no pudiera escapar. El reloj dio las 8 cuando Valeria finalmente se sintió lista. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras se acercaba al micrófono, con una sonrisa en los labios y la certeza de que estaba a punto de dar el golpe final. Miró a la multitud, con la mirada fija en doña Elvira, quien estaba rodeada de admiradores, ajena a lo que estaba a punto de suceder. Valeria respiró hondo y comenzó a hablar de la vida de su suegra, elogiando su trayectoria, pero su tono cambió pronto. Con voz firme, comenzó a revelar los secretos que había leído en el diario, revelando detalles que habrían hecho temblar a cualquiera en la sala. El silencio invadió la sala y Valeria se dio cuenta de que tenía la atención de todos. La expresión de doña Elvira cambió del orgullo al horror y Valeria sintió un placer indescriptible. Pero en ese momento de triunfo, una parte de ella dudó. ¿Era realmente justo exponer todo esto? ¿Qué precio pagaría por esta revelación? Las consecuencias podrían ser devastadoras, no solo para doña Elvira, sino para toda la familia. Sin embargo, la humillación que Valeria había sufrido pesaba más en su mente que cualquier remordimiento que pudiera sentir en ese momento. A medida que las revelaciones se desarrollaban, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ella. Valeria sabía que había cruzado la línea. La fiesta, que se suponía iba a ser una celebración, se convirtió en un tribunal donde su suegra se sintió acorralada. La tensión en el aire era palpable, y Valeria se dio cuenta de que estaba a punto de desencadenar una cadena de acontecimientos que podrían cambiar sus vidas para siempre. Y así, mientras la fiesta continuaba, la verdadera batalla entre Valeria y doña Elvira apenas comenzaba. Las cartas estaban sobre la mesa y su futuro dependía de las decisiones que tomaran a continuación. Si te gusta esta historia y quieres saber cómo termina todo, dale a me gusta. Me ayuda mucho a seguir ofreciéndote estas historias reales. Valeria estaba de pie frente al espejo, intentando ajustar el vestido que había elegido para la fiesta de cumpleaños de su suegra, doña Elvira. Los vibrantes colores de la tela contrastaban con la ansiedad que latía en su interior. La mirada que se reflejaba en ella no era solo de belleza, estaba marcada por un frenesí de emociones contradictorias. Las revelaciones del diario que había leído días antes la atormentaban y al mismo tiempo la llenaban de una adrenalina que la hacía sentir viva. Sabía que esa noche podía cambiarlo todo. Cada detalle de la fiesta parecía una trampa, una oportunidad para revelar la verdad sobre su suegra, pero también un riesgo inmenso. Valeria dudó, recordando las veces que la presencia de doña Elvira la había hecho sentir insegura. Las miradas de desprecio, las críticas veladas, las constantes comparaciones con sus propios logros. Su suegra siempre había sido una figura imponente, y ahora, con la información que tenía en la mano, Valeria se preparaba para un duelo. Mientras se preparaba, pensó en sus hijos. ¿Qué sería de ellos si la revelación de doña Elvira causaba una ruptura irreparable en la familia? El miedo la consumía, pero la indignación era más fuerte. Valeria respiró hondo y decidió que no se rendiría. La humillación que había sufrido a manos de su suegra había llegado a su límite, y esta fiesta sería la ocasión perfecta para recuperar su dignidad. Con el cabello recogido en un elegante moño y un maquillaje que resaltaba su mirada decidida, Valeria se sentía lista para afrontar lo que estaba por venir. Al entrar en la sala, vio la suntuosa decoración que había dispuesto su suegra. Globos, flores y una mesa repleta de exquisiteces. El ambiente se llenó de sonrisas forzadas y saludos superficiales. Las conversaciones eran una mezcla de elogios para la cumpleañera y comentarios sobre la vida de los demás. Valeria, sin embargo,
no estaba allí para participar en la farsa. El primero en llegar fue Alberto, su esposo, quien la saludó con un suave beso. Parecía ajeno a la tensión que crecía en su interior. Valeria sonrió tensamente, intentando ocultar el torbellino de emociones. Alberto estaba emocionado, y mientras él hablaba de los preparativos, Valeria simplemente escuchaba, con la mente distante, absorta en los secretos que guardaba. Al comenzar la fiesta, la sala se llenó de familiares y amigos. Valeria observaba la interacción entre todos, y especialmente la forma en que doña Elvira se movía entre los invitados, siempre el centro de atención. Era una mujer carismática, pero Valeria sabía que tras esa sonrisa se escondía una oscura historia. La nube de secretos se cernía sobre la fiesta como una tormenta silenciosa, a punto de estallar. Los invitados comenzaron a acomodarse y Valeria decidió que era hora de actuar. Con una copa de vino en la mano, se acercó a un grupo donde su suegra charlaba animadamente. La mirada de Valeria se cruzó con la de doña Elvira, y por un breve instante, el mundo a su alrededor pareció detenerse. La sonrisa de su suegra se desvaneció al ver la determinación en los ojos de la nuera. Valeria sintió mariposas en el estómago, pero no se acobardó. La fiesta continuó, y la alegre música resonó por la sala, pero para Valeria todo parecía distante. El sonido de las risas y las conversaciones se mezclaba con el rápido latido de su corazón. Sabía que necesitaba encontrar el momento adecuado para revelar la verdad. Era solo cuestión de tiempo. En el fondo, una parte de ella deseaba que todo se resolviera sin conflictos, pero el recuerdo de humillaciones pasadas la impulsaba. La venganza no era solo un deseo, era una necesidad. Los invitados comenzaron a reunirse alrededor de un pequeño escenario preparado para la celebración. Era tradición brindar por la cumpleañera, y Valeria sabía que esta sería su oportunidad. Se acercó al micrófono, con el cuerpo temblando de nervios, pero su espíritu estaba decidido. La mirada de doña Elvira la siguió, y por un instante, Valeria dudó. La idea de exponer la verdad a todos sus seres queridos la aterraba. Pero entonces recordó el diario. Las páginas llenas de confesiones, las mentiras que su suegra había ocultado durante tanto tiempo. La injusticia que había sufrido necesitaba ser enmendada. Con un gesto firme, Valeria se colocó junto a Alberto, quien la observaba con curiosidad. Respiró hondo y comenzó a hablar. El murmullo de la fiesta se fue calmando poco a poco, y todas las miradas se volvieron hacia ella. Valeria sintió el peso de la atención, pero no pudo acobardarse. Empezó a contar una historia, una narrativa que entrelazaba amor, traición y la revelación de secretos que impactarían a todos. Hoy celebramos un aniversario, pero también la verdad que durante demasiado tiempo ha estado oculta bajo el velo de la hipocresía, declaró Valeria con tono firme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y vio cómo la expresión de doña Elvira pasaba de la sorpresa a la ira. Todos sabemos que las apariencias engañan y que no todo es lo que parece. Valeria observó la expresión de su esposo, quien la miraba con confusión. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, dale a me gusta. Me ayuda mucho a seguir contándote estas historias reales. El público estaba atento y la tensión crecía. Continuó, revelando lentamente los secretos del diario. Cada palabra era un peso más para su suegra. El ambiente de la fiesta había cambiado. Las risas y las celebraciones dieron paso a murmullos de sorpresa e indignación. Valeria se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno, pero la adrenalina y la necesidad de justicia la impulsaban. No solo quería venganza, quería exponer la verdad que todos merecían saber. La fiesta, que se suponía iba a ser una celebración, se convirtió en un campo de batalla emocional. Valeria estaba decidida a luchar por su dignidad, incluso si eso significaba arriesgar todo lo que sabía. La humillación la había moldeado y ahora estaba lista para la guerra. La revelación apenas comenzaba, y Valeria sabía que la noche aún le deparaba sorpresas inimaginables. La fiesta de cumpleaños de doña Elvira estaba en pleno apogeo. Las brillantes luces del salón se reflejaban en las paredes adornadas con fotos familiares, mientras que el sonido de risas y conversaciones
llenaba el aire. Valeria, la nuera que finalmente había decidido enfrentarse a su suegra, sentía el peso de la expectativa sobre sus hombros. Estaba decidida a exponer los secretos que su suegra ocultaba, pero al mismo tiempo la ansiedad la consumía. Con cada risa, con cada brindis, su mente daba vueltas en torno a lo que estaba a punto de hacer. Valeria había elegido un vestido rojo vibrante que resaltaba entre los tonos más tenues de la fiesta. Fue una elección deliberada. Quería hacerse notar, quería ser escuchada. Sin embargo, tras esa aparente confianza se escondía un torbellino de emociones. Observó a doña Elvira, quien, sentada en un elegante sillón, parecía recibir los honores con una sonrisa que no reflejaba sus verdaderos sentimientos. La matriarca estaba rodeada de sus hijos y nietos, como una reina en su trono, pero Valeria sabía que tras esa fachada perfecta se escondía una mujer que había manipulado y herido a todos a su alrededor. A medida que avanzaba la fiesta, Valeria decidió que era hora de actuar. Se acercó al grupo donde estaba doña Elvira, dispuesta a confrontarla. Pero lo que sucedió a continuación la hizo dudar. Doña Elvira contaba una historia sobre un momento de su juventud y todos rieron, encantados. Valeria, que esperaba encontrar a una mujer arrepentida o vulnerable, solo vio a la mujer fuerte e implacable que siempre había conocido. La duda comenzó a apoderarse de su corazón. ¿Era realmente el momento adecuado para actuar? Mientras tanto, el ambiente de la fiesta cambió. Los invitados se dispersaron, algunos dirigiéndose a la pista de baile, otros a la barra. La animada música contrastaba con la creciente tensión en Valeria. No podía evitar la sensación de que algo estaba a punto de salir mal. El plan que le había parecido tan convincente ahora parecía estar plagado de riesgos, y las consecuencias de sus actos podrían ser devastadoras no solo para doña Elvira, sino también para su propia familia. Valeria decidió observar a su suegra más de cerca. Empezó a notar pequeños gestos, miradas furtivas que doña Elvira intercambiaba con ciertas personas. Una sonrisa aquí, un discreto asentimiento allá, y Valeria se sintió intrigada por la posibilidad de que pudiera haber secretos aún más oscuros de lo que había imaginado. Las interacciones de su suegra con otros miembros de la familia la hicieron sospechar. ¿Qué ocultaba? Valeria recordó una conversación pasada que tuvo con su cuñada, quien le había dicho que doña Elvira no era exactamente la persona que todos creían. Esto la reafirmó aún más en su determinación por descubrir la verdad. Valeria se alejó del grupo y se dirigió al baño. Mirándose en el espejo, respiró hondo, intentando encontrar el coraje que le faltaba. Lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo. ¿Pero era justo delatar a su suegra en una fiesta, delante de todos? La rabia la consumía y sabía que no podía echarse atrás. Este era el momento que había estado esperando, pero ahora, con la adrenalina corriendo por sus venas, se preguntaba si estaba dispuesta a pagar el precio de su venganza. En cuanto salió del baño, Valeria decidió que necesitaba más información antes de actuar. Se dirigió a la cocina, donde las criadas se preparaban para servir el pastel. Un grupo de personas se reunió cerca de la puerta trasera, y Valeria, curiosa, se acercó. Para su sorpresa, escuchó fragmentos de una conversación que la dejaron paralizada. Dos familiares discutían en voz baja sobre negocios que no iban bien. La mención de un nombre familiar la hizo estremecer. Doña Elvira estaba involucrada en asuntos mucho más oscuros de lo que jamás hubiera imaginado. En ese instante, la ira de Valeria se transformó en una mezcla de miedo y determinación. Necesitaba saber más. La fiesta, que se suponía iba a ser una celebración, se estaba convirtiendo en un campo de batalla donde los secretos estaban a punto de ser expuestos. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria decidió que no dudaría más. Si doña Elvira estaba jugando sucio, ella también lo haría. Valeria se apartó del grupo y comenzó a trazar un plan. La emoción de la fiesta a su alrededor parecía distante, como si todo ocurriera a cámara lenta. Valeria se sentía como una observadora de su propia vida. Cada paso que daba se volvía más pesado. En el fondo de su mente, la duda aún persistía. Pero al mirar a su suegra, ahora rodeada de admiradores, Valeria comprendió que la única manera de detener a doña Elvira era exponer sus mentiras. La idea la animó,
y mientras la música sonaba y la gente bailaba, se preparó para la confrontación. Y fue en ese momento que Valeria recordó una frase que su madre siempre decía: la verdad siempre encuentra la manera de revelarse. Si la verdad sobre doña Elvira estaba a punto de salir a la luz, Valeria no podía quedarse atrás. Dio un paso al frente, decidida a enfrentar a su suegra y revelarlo todo durante la fiesta. Pero antes de que pudiera seguir adelante, una voz interior le dijo que debía tener cuidado. Las consecuencias de sus actos podrían ser devastadoras, no solo para doña Elvira, sino para su propia familia. El ambiente en la fiesta estaba cambiando y Valeria presentía que se acercaba el momento de actuar. Pero antes de tomar decisiones, decidió que necesitaba una aliada. Miró a su alrededor y vio a su cuñada, quien pareció percibir la tensión en el ambiente. Valeria se acercó, decidida a compartir sus planes y descubrir si había más verdades ocultas por revelar. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, dale a me gusta. Me ayuda mucho seguir compartiéndoles estas historias reales. Lo que Valeria no sabía era que la noche aún guardaba sorpresas que podrían cambiar el curso de su venganza. Valeria estaba en un dilema. La fiesta de cumpleaños de doña Elvira, su suegra, estaba en pleno apogeo. Música a todo volumen y risas resonaban por el gran salón, pero para Valeria el ambiente festivo se sentía sofocante. Observaba cada movimiento de su suegra, notando un comportamiento que la intrigaba. Afuera, la noche estaba silenciosa, pero por dentro, una tormenta de pensamientos la atormentaba. El plan para exponer los oscuros secretos de doña Elvira estaba a punto de concretarse, pero la duda comenzaba a apoderarse de su corazón. En un rincón de la habitación, Valeria vio a doña Elvira hablando en voz baja con un hombre al que no reconocía. La expresión seria de su suegra contrastaba con el ambiente festivo que la rodeaba. Valeria no podía oír las palabras que intercambiaban, pero la expresión de doña Elvira era de preocupación. El corazón de Valeria se aceleró. Recordó todo lo que había aprendido sobre su suegra en los últimos meses. Cada revelación era un pilar más en la construcción de su deseo de venganza. Pero ahora, mientras observaba la escena, surgió un nuevo sentimiento: miedo. La mirada de Valeria se fijó en el hombre que hablaba con doña Elvira. Gesticulaba nerviosamente, y Valeria se preguntó si sería alguien que pudiera poner en peligro su plan. ¿Qué sabía él? ¿Había algo que Valeria no hubiera considerado? ¿Y si revelar los secretos de su suegra la ponía en peligro? El deseo de vengarse de doña Elvira comenzó a mezclarse con la incertidumbre y la culpa. ¿Era correcto exponer a su suegra, a pesar de haber sido responsable de tanto daño en su vida? La idea de la venganza era dulce, pero las consecuencias podían ser amargas. Valeria recordó su infancia, cuando su madre siempre decía que la venganza no traía la felicidad. Se preguntó si se estaba convirtiendo en alguien que nunca quiso ser. La ira que él había cultivado en su interior ahora se estaba convirtiendo en confusión. El placer de ver a doña Elvira humillada podía costar más de lo que Valeria estaba dispuesta a pagar. A medida que avanzaba la fiesta, Valeria decidió acercarse a doña Elvira. La música sonaba lenta y se sintió obligada a actuar. Al acercarse, escuchó fragmentos de la conversación entre su suegra y el hombre. Palabras como dinero, negocios y cuidado le llamaron la atención. ¿Qué estaba pasando? Valeria no podía entender cómo doña Elvira podía estar involucrada en algo más profundo. Esto la intrigó aún más. Valeria se presentó, interrumpiendo la conversación y forzando una sonrisa. Doña Elvira se giró rápidamente, con expresión de sorpresa y quizás de alivio al ver a la nuera. El hombre, sin embargo, hizo una breve reverencia y se alejó, dejando a Valeria sola con su suegra. El ambiente entre ellas era tenso, pero Valeria no se dejó intimidar. Era hora de actuar. «Feliz cumpleaños, suegra», dijo Valeria intentando sonar despreocupada. Doña Elvira sonrió, pero algo en su mirada la hizo dudar. «Gracias, querida. Debes estar disfrutando», respondió su suegra, pero Valeria detectó un ligero temblor en su voz. «Sí, claro, pero no puedo evitar notar que antes estabas teniendo una conversación muy interesante. Con ese hombre, ¿quién era?». La pregunta surgió antes de que Valeria pudiera considerar las consecuencias. La expresión de doña Elvira cambió al instante,
y Valeria se sintió un poco victoriosa. «Un amigo de negocios, nada más», respondió doña Elvira, pero Valeria no estaba convencida. La forma en que su suegra evitaba su mirada le hizo darse cuenta de que había algo más. La curiosidad comenzó a transformarse en la necesidad de saber la verdad. ¿Qué más ocultaba doña Elvira? Valeria retrocedió un paso, observando la fiesta una vez más. Vio a sus cuñados riendo y disfrutando, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Valeria recordó cómo, en numerosas ocasiones, doña Elvira la había humillado, haciéndola sentir inferior. Ahora, la idea de revelar sus secretos parecía una forma de liberación. Pero ¿y si en el proceso perdía algo aún más preciado? ¿Qué sería de su familia? Los lazos podrían romperse y la culpa la consumiría. Mientras reflexionaba sobre esto, Valeria se alejó de la fiesta y se dirigió al jardín. El aire fresco de la noche la ayudó a despejar la mente, pero los pensamientos la atormentaban. ¿Y si todo esto termina mal?, se preguntó. ¿Y si tomo la decisión equivocada? Una parte de ella quería rendirse, pero la otra, la que había sido herida tantas veces, latía con la necesidad de venganza. De repente, un recuerdo la impactó como un rayo. Valeria recordó una vieja conversación entre sus amigas sobre la importancia de perseverar en los planes, incluso ante las dificultades. «La vida está hecha de decisiones», había dicho una de ellas, «y algunas decisiones requieren valentía». Valeria respiró hondo, decidiendo que necesitaba encontrar la valentía, no solo para buscar venganza, sino para buscar la verdad. Con esta nueva determinación, Valeria regresó a la fiesta. Sabía que debía actuar con cautela, pero también con firmeza. Necesitaba descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar doña Elvira para proteger sus secretos. Cada paso que dabas hacia tu suegra era un paso hacia lo desconocido, un paso hacia una verdad que podía cambiarlo todo. Y en ese momento, Valeria comprendió que la venganza no se trataba solo de exponer los secretos de doña Elvira. También era una forma de redescubrirse a sí misma, de liberarse de las cadenas que la ataban a un pasado de dolor y humillación. La fiesta seguía resonando a su alrededor, pero Valeria estaba decidida, no se rendiría. Si te gusta esta historia y quieres saber cómo termina, dale a me gusta. Me ayuda mucho seguir compartiéndoles estas historias reales. Valeria estaba a punto de descubrir que la verdad puede ser un arma poderosa, pero también un arma de doble filo. Valeria observaba la fiesta a su alrededor, las luces centelleantes reflejándose en las copas de cristal, mientras las risas y las conversaciones resonaban en el aire. La suave música creaba un ambiente acogedor, pero por dentro, un torbellino de emociones la consumía. La idea de delatar a doña Elvira, su suegra, la atormentaba. Con cada sonrisa que veía en el rostro de su suegra, Valeria sentía una punzada de culpa. Se preguntaba si el deseo de venganza realmente valía el precio que pagaría, no solo por ella, sino también por su familia. El recuerdo de la humillación sufrida en la última reunión familiar aún la atormentaba. Doña Elvira, con su mirada arrogante, la había menospreciado delante de todos, como si fuera una intrusa, una extraña. El dolor de aquella noche aún estaba fresco en su memoria, pero ahora, al contemplar la escena festiva, Valeria se preguntaba si la venganza la haría más fuerte o la destruiría por dentro. La duda la carcomía. Se alejó de la fiesta, buscando un rincón más tranquilo en el jardín. Allí, bajo la luz de la luna, comenzó a reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. La idea de exponer los crímenes de doña Elvira, acumulados a lo largo de los años, parecía cada vez más atractiva, pero el coste emocional era inmenso. Valeria pensó en su marido, en cómo estas revelaciones podrían afectar su relación. ¿Era justo arriesgarlo todo por venganza? La balanza de la moral pesaba sobre sus hombros. Mientras reflexionaba, Valeria oyó una risa que se acercaba. Eran su cuñado, Fernando, y su esposa, Gabriela. Se divertían, charlaban de trivialidades y se reían de los chistes de doña Elvira. La escena la dejó aún más confundida. Se sentía como una extraña en medio de su felicidad, como atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La presión aumentaba y Valeria empezó a sentirse sofocada. Decidió volver a entrar,
pero antes de cruzar el umbral, su mirada se cruzó con la de doña Elvira. Su suegra la observaba con una expresión que mezclaba curiosidad y desprecio. Valeria se sintió expuesta, como si su suegra pudiera leerle el pensamiento. El deseo de venganza ardía en su pecho como una llama, pero la culpa la hacía dudar. ¿Qué quería realmente? ¿Justicia o simplemente una represalia? La música sonaba melancólica y Valeria se sintió paralizada. En ese momento, comprendió que necesitaba enfrentarse a sus propios demonios antes de confrontar a su suegra. La ira que sentía no solo se dirigía a doña Elvira, sino también a sí misma. Había permitido que la humillación la afectara tanto que deseaba venganza. Pero, ¿qué diría eso de quién era? Valeria respiró hondo, sintiendo que la presión en su pecho se aliviaba un poco. Era hora de tomar una decisión. Con el paso del tiempo y el avance de la fiesta, Valeria decidió que ya no podía vivir con esa duda. Ya no podía sentirse como una espectadora de su propia vida. Necesitaba confrontar a doña Elvira, no solo por los crímenes que creía haber cometido, sino también por sus propias inseguridades. La ira podía ser una aliada, pero la verdad sería su mejor arma. Se acercaba el momento de confrontar a su suegra, y Valeria se sentía dividida. El deseo de exponer los oscuros secretos de doña Elvira crecía, pero la preocupación por su familia la frenaba. La guerra interna entre la venganza y el amor la hacía vulnerable. No quería amargarse, pero tampoco ser una víctima. La lucha entre estas dos fuerzas era casi física, y Valeria sintió que necesitaba coraje para seguir adelante. Cuando finalmente encontró el coraje, Valeria se dirigió a la habitación donde doña Elvira estaba rodeada de su familia. Reía con la voz llena de vida, pero por dentro, Valeria sentía como una tormenta a punto de estallar. La habitación estaba llena de gente, pero lo que más importaba era el enfrentamiento que se avecinaba. Valeria respiró hondo, sintiendo que se le aceleraba el corazón. ¿Qué diría? ¿Cómo podría exponer los crímenes de su suegra sin que eso la destrozara? Mientras Valeria se acercaba, su mente daba vueltas con las palabras que planeaba decir. Pero una parte de ella dudó. ¿Y si todo se salía de control? ¿Y si las revelaciones que estaba a punto de hacer causaban una ruptura irreparable en la familia? Valeria sabía que se enfrentaba no solo a su suegra, sino también a sus propios miedos. La duda era como una sombra, pero la determinación de plantar cara y defenderse era una luz que la guiaba. La música se detuvo y un silencio repentino llenó la habitación. Todas las miradas se volvieron hacia Valeria, quien ahora estaba frente a doña Elvira. La tensión era palpable y sintió que el mundo a su alrededor desaparecía. Era el momento. Había llegado la hora de actuar. Valeria se preparó para hablar, pero una oleada de inseguridad la invadió. Sin embargo, en el fondo, sabía que no podía dar marcha atrás. Lo que sucediera después sería un cambio radical en su vida. Si disfrutas de esta historia y quieres saber cómo termina, dale a me gusta. Me ayuda enormemente a seguir ofreciéndote estas historias reales. Lo que Valeria no sabía era que la verdad podía tener consecuencias inesperadas y que la lucha que se desató allí cambiaría sus vidas para siempre. Valeria se encontraba en un estado de profunda agitación emocional. La fiesta, que debería haber sido un momento de celebración, se había convertido en un silencioso campo de batalla, donde las intrigas familiares se extendían como humo en el aire. Observaba a doña Elvira, su suegra, quien brillaba como una reina, rodeada de familiares que la idolatraban, ajena a las sombras que la seguían. La mirada de Valeria, sin embargo, era diferente. No había adoración, sino una mezcla de ira y determinación. En ese momento, Valeria recordó todas las humillaciones que había sufrido, la forma en que doña Elvira la miraba, como si fuera inferior, como si cada paso que daba fuera evaluado y despreciado. La mujer que debería haber sido su aliada, su confidente, se había convertido en su peor pesadilla. La idea de la venganza comenzó a tomar forma en su mente, pero ahora, en lugar de esconderse tras secretos, Valeria decidió que era hora de actuar. Con el corazón acelerado, Valeria se acercó a doña Elvira, quien se reía de algo que había dicho una prima.
La hostilidad comenzó a crecer en su estómago, pero sabía que tenía que ser fuerte. Era hora de confrontar a la mujer que la había atormentado. Al acercarse, sintió las miradas curiosas de sus familiares, pero no le importó. La adrenalina la impulsaba. «Doña Elvira», comenzó Valeria con voz firme, pero con un ligero temblor. «Tenemos que hablar». Su suegra se giró, su expresión cambiando de alegría a sorpresa contenida. No esperaba que Valeria la buscara así, en medio de la fiesta. «Ahora no es el momento, querida. Hablamos luego», respondió él, intentando desviar la conversación. Pero Valeria no estaba dispuesta a esperar. «No, es ahora o nunca», insistió Valeria, con una determinación creciente en su interior. «Estoy cansada de vivir bajo su control, bajo sus mentiras». Los invitados comenzaron a notar la tensión entre las dos mujeres, y la música, antes animada, se apagó, creando un silencio denso en el aire. Valeria sintió las miradas pesadas en su espalda, pero la necesidad de exponer la verdad era más fuerte que cualquier vergüenza. Doña Elvira, ahora con expresión severa, miró fijamente a Valeria. «No sabes de lo que hablas. No montes un escándalo», le advirtió, pero Valeria no se acobardó. «Sé muy bien de lo que hablo. Sé de tus negocios, de cómo manipulas a nuestra familia». El murmullo que se extendió entre los invitados fue como un eco de su declaración. La tensión era palpable. «¡Estás loca!», exclamó doña Elvira, pero Valeria apenas estaba empezando. «¿Loca? O tal vez cansada de ser la mala de tu historia? Sé que estás involucrada en actividades ilegales, y no me sorprendería que estés usando a la familia para encubrirlo». Las palabras de Valeria cortaron el aire, y las sonrisas fueron reemplazadas por expresiones confusas y preocupadas. En ese momento, Valeria recordó conversaciones que había escuchado de lejos, documentos que había encontrado escondidos, la imagen de doña Elvira, la mujer que todos veían como la matriarca perfecta, parecía ahora una máscara a punto de caer. La revelación la animó. Era hora de traer a tona a verdadeira face de su sogra. «Puede que hayas controlado a todos hasta ahora, pero ya no soy tu marioneta. Sé que estás involucrada en algo mucho más grande que todos nosotros, y si crees que puedes seguir así, estás muy equivocada», dijo Valeria, sintiendo el poder de sus palabras. La fiesta se había convertido en un tribunal, y la acusación flotaba en el aire. Doña Elvira, visiblemente irritada, intentó mantener la compostura. «No deberías acusar sin pruebas, Valeria. Esto es solo un ataque personal», respondió. Pero Valeria percibió una grieta en la confianza de su suegra. Una mujer que siempre tenía el control comenzaba a mostrar signos de vulnerabilidad. «¿Pruebas? ¿De verdad crees que no las tengo?», la desafió Valeria, y en ese momento sintió que el control cambiaba de manos. «Si no paras con esto, lo revelaré todo. Verás que no puedes seguir manipulando a todos a tu alrededor sin consecuencias». El ambiente era tenso, y todas las miradas estaban fijas en el enfrentamiento. Las paredes se apretaron, y Valeria se dio cuenta de que una fiesta se había convertido en una confrontación pública. La sorpresa en los rostros de los invitados era innegable. «Nunca pensé que serías capaz de hacer esto, Valeria», dijo una prima, mientras otros comenzaban a retroceder, creando un espacio entre las dos mujeres. El ambiente estaba cargado de anticipación, y todos esperaban que sucediera algo extraordinario. Valeria respiró hondo, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Este era el momento que había estado esperando, y la verdad tenía que ser revelada. «Si no me escuchas, haré que todos descubran quién eres realmente. Una mentirosa, una manipuladora». Las palabras resonaron y la tensión creció, como una tormenta a punto de estallar. Doña Elvira, sin palabras, miró a su alrededor, dándose cuenta de que su imagen estaba en juego. Lo que una vez había sido una alegre fiesta se había convertido en un campo de batalla emocional. Valeria sabía que la batalla apenas comenzaba, pero su determinación por exponer la verdad la fortaleció. Estaba lista para luchar, no solo por su honor, sino por la justicia. Y en medio del silencio, Valeria se dio cuenta de que había un punto de inflexión. La lucha contra doña Elvira no era solo venganza, era una búsqueda de libertad, de ser escuchada y respetada. Y en ese momento,
Supo que estaba lista para afrontar las consecuencias que le aguardaran. Si disfrutas de esta historia y quieres saber cómo termina, dale a me gusta. Me ayuda mucho a seguir ofreciéndote estas historias reales. Lo que Valeria no sabía era que la verdad estaba a punto de revelarse de maneras que nunca imaginó. Se suponía que la fiesta de cumpleaños de Carlos sería un momento de alegría y celebración, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Valeria, la nuera, sintió el peso de la mirada de la familia, especialmente la de su suegra, doña Elvira, quien observaba todo con una mirada penetrante. Lo que debería haber sido un evento festivo, rápidamente, se convirtió en un enfrentamiento entre las dos mujeres. Valeria había decidido que era hora de descubrir la verdad sobre las actividades turbias que rodeaban a la matriarca de la familia. Mientras los invitados brindaban y bailaban, Valeria se apartó del grupo y se encontró con Laura, su amiga de toda la vida, quien también estaba en la fiesta. Laura, siempre consejera, notó la inquietud de Valeria. La nuera compartió su preocupación por su suegra, expresando sus sospechas de que doña Elvira estaba involucrada en algo mucho más serio que simples chismes familiares. Laura escuchó atentamente, pero su mirada indicaba que había algo más en la historia. Valeria no podía imaginar lo que Laura estaba a punto de revelar. Su amiga dudó, pero la urgencia de la situación la convenció de confesar. Empezó a relatar un incidente ocurrido meses atrás, donde una acalorada discusión entre doña Elvira y un hombre misterioso la había intrigado. Este hombre, a quien Laura no conocía, parecía amenazante y estaba involucrado en negocios no transparentes. Valeria escuchó atentamente. La tensión aumentaba con cada palabra. Laura continuó, revelando que había visto a doña Elvira reunirse en secreto con este hombre en un café lejano. Lo que parecía un almuerzo informal rápidamente se convirtió en una conversación acalorada. Valeria sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué más podría estar ocultando su suegra? Con cada nueva información, la red de secretos se volvía más compleja. La fiesta continuaba en segundo plano, pero Valeria estaba sumida en una tormenta de emociones. Necesitaba confrontar a su suegra, pero la idea de hacerlo delante de toda la familia la ponía nerviosa. Laura, percibiendo la vacilación de su amiga, la animó a actuar. Si tienes dudas, ahora es el momento. No podemos permitir que esto continúe. Mereces saber la verdad, dijo con firmeza. Valeria respiró hondo. ¿Qué pasaría si delataba a doña Elvira en la fiesta? La idea de humillar a su suegra en público la aterrorizaba, pero la necesidad de justicia y verdad la impulsaba. Con renovada determinación, Valeria decidió que era hora de actuar. Se alejó de Laura y se dirigió al corazón de la fiesta, donde doña Elvira estaba rodeada de familiares y amigos. La música sonaba a todo volumen, pero Valeria se sentía sumida en un silencio ensordecedor. Cada paso hacia su suegra estaba lleno de nerviosismo, pero también de coraje. Cuando finalmente llegó junto a doña Elvira, todas las miradas se posaron en ella. El ambiente estaba a punto de cambiar. «Doña Elvira, tenemos que hablar. Ya», dijo Valeria con voz firme pero ligeramente temblorosa. La matriarca la miró con desdén, pero la determinación en los ojos de Valeria la hizo levantarse. Los murmullos familiares comenzaron a crecer y la tensión se hizo palpable. «¿Qué clase de falta de respeto es esta, Valeria? Estamos en una fiesta», respondió doña Elvira intentando desviar la atención. Pero Valeria no estaba dispuesta a ceder. «Esto no se trata de una fiesta, se trata de la familia, y si escondes secretos que nos afectan, no puedo callar». Doña Elvira sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «No sabes de lo que hablas, muchacha. Te estás metiendo donde no debes». Valeria sintió un escalofrío. Este era el momento decisivo. ¿Y si supiera que estás involucrada en actividades ilegales? ¿Qué dirías? La sala se quedó en silencio, y las miradas se posaron en doña Elvira, quien pareció perder la compostura. La matriarca, al darse cuenta de que la situación estaba fuera de control, decidió cambiar de táctica. «Estás loca, Valeria. No olvides de quién estás hablando. Soy tu suegra y no tienes pruebas de nada». La ira se mezclaba con el miedo en los ojos de Valeria, pero no se rindió. «¿Y si lo hago? No hay forma de que escapes de esto, doña Elvira. La verdad siempre sale a la luz».
En ese momento, Laura, que se había acercado, sintió que era el momento de intervenir. Valeria tiene razón. Te vi con ese hombre y sé que no es quien dice ser. Esta fiesta no puede continuar bajo esta mentira. La revelación de Laura conmocionó a todos los presentes, y la tensión aumentó aún más. Doña Elvira, acorralada y sin salida, tuvo que afrontar la verdad. La presión aumentaba, y la matriarca comprendió que sus mentiras no podían sostenerse por mucho más tiempo. La mirada decidida y valiente de Valeria la hizo reconsiderar sus siguientes palabras. El enfrentamiento apenas comenzaba, y en ese momento, Valeria comprendió que la verdad, por dolorosa que fuera, era la única forma de liberar a su familia de las sombras que los rodeaban. La fiesta, que se había convertido en un campo de batalla emocional, se convirtió en una oportunidad para exponer la injusticia y buscar la redención. Si disfrutas de esta historia y quieres saber cómo termina, dale a me gusta. Me ayuda mucho seguir brindándote estas historias reales. No te pierdas la próxima revelación. El ambiente en la fiesta de cumpleaños de doña Elvira era tenso. Los invitados, que antes reían y bailaban, ahora intercambiaban miradas nerviosas, conscientes de que algo estaba a punto de suceder. Valeria, la nuera que se sentía humillada, había decidido que no soportaría más las injusticias de su suegra, pero la revelación que haría sería más profunda de lo que imaginaba. Laura, la fiel amiga de Valeria, permaneció a su lado, observando la escena con ojo vigilante. Sabía que Valeria había reunido el coraje para revelar los secretos de doña Elvira, pero algo la inquietaba. Laura tenía sus propias sombras, y a medida que avanzaba la fiesta, se dio cuenta de que la verdad podía doler mucho más de lo que nadie imaginaba. El pasado de Laura estaba entrelazado con el de la suegra de Valeria, y la inminente revelación no solo podría arruinar la vida de doña Elvira, sino también exponer sus propios secretos. Laura había crecido admirando a doña Elvira, una mujer que siempre parecía tenerlo todo bajo control. Pero al crecer, Laura comenzó a comprender que la matriarca no era la figura perfecta que todos creían. En un momento de debilidad, Laura se había convertido en cómplice de un secreto que la atormentaba. En una reunión a la que no debería haber asistido, escuchó hablar de negocios turbios relacionados con la venta de antigüedades, que en realidad eran una tapadera para actividades ilegales. Desde entonces, Laura se sintió atrapada en una red de mentiras, sin saber cómo escapar. Mientras Valeria se preparaba para confrontar a doña Elvira, Laura sintió mariposas en el estómago. Lo que estaba a punto de hacer podría exponer no solo a la suegra de Valeria, sino también a ella misma. La tensión entre las dos amigas aumentaba, y la lealtad de Laura estaba a punto de ser puesta a prueba. Valeria, con una copa de vino en la mano, caminó hacia el centro de la sala. Se hizo el silencio, y todas las miradas se posaron en ella. Era el momento decisivo. Hoy, en esta fiesta que debería ser una celebración, siento que debo hablar. Doña Elvira, sus acciones tienen consecuencias, y ya no puedo callar lo que sé. El murmullo entre los invitados creció, y el corazón de Laura se aceleró. Lo que Valeria estaba a punto de revelar podría ser no solo humillante para doña Elvira, sino también condenatorio para Laura. Con un gesto discreto, le hizo una señal a Valeria, pero ya era demasiado tarde. La nuera estaba decidida a seguir adelante. Valeria continuó. Sé que estás involucrada en cosas que perjudican a nuestra familia. Negocios turbios, actividades ilegales, y no puedo permitir que esto continúe. La voz de Valeria era firme, pero sus ojos delataban una mezcla de miedo y determinación. Cada palabra que salía de su boca parecía cortar el aire, y la tensión crecía con cada segundo. Doña Elvira, que hasta entonces había estado tranquila, empezó a inquietarse. No sabes de lo que hablas, Valeria. Siempre he hecho lo mejor para esta familia. La ira era evidente en su rostro, pero Valeria no se acobardó. Sabía que lo estaba arriesgando todo, pero la humillación que había sufrido era insoportable. Fue en ese momento que Laura, incapaz de contener su propia verdad, decidió que era hora de rebelarse. «Valeria, espera», su voz resonó en la sala. Todos se giraron hacia ella, y el ambiente se tensó aún más. «Yo también tengo algo que decir».
No puedo quedarme callada mientras revelas los secretos de doña Elvira sin hablar de los míos. La revelación de Laura sorprendió a todos, y Valeria, ya con la adrenalina a flor de piel, sintió que el suelo cedía bajo sus pies. «Laura, ¿qué dices?». La confusión llenó los ojos de Valeria mientras su amiga se preparaba para compartir su propia carga. Laura respiró hondo y con voz temblorosa comenzó a contar. Yo soy parte de todo esto. Una vez vi a doña Elvira en una reunión que no debió haberse celebrado. Estaba hablando de negocios que implicaban mucho más que la simple venta de antigüedades. Había dinero sucio de por medio y yo no dije nada por miedo. La mirada de Laura se volvió cada vez más angustiada a medida que los recuerdos la consumían. Valeria estaba en shock. «¿Cómo pudiste callarte?». «Esto es muy serio, Laura». La mirada de Valeria pasó de la indignación a la confusión. Laura, a su vez, sintió una mezcla de alivio y terror. La verdad finalmente salía a la luz, pero ¿a qué precio? Sé que me equivoqué, pero también soy víctima de todo esto. Doña Elvira me amenazó para que no hablara. Tiene poder sobre mí y no supe cómo lidiar con ello, explicó Laura con la voz quebrada por la emoción. La revelación de que Laura también estaba atrapada en la red de doña Elvira complicó aún más la situación. Doña Elvira, al darse cuenta de que la situación se estaba descontrolando, intentó recuperar el control. «Esto no es más que una mentira. Solo intentas desviar la atención de ti misma». Pero sus palabras eran débiles, y la confianza que una vez tuvo comenzó a desmoronarse. La sala era un caos. Las revelaciones de Laura no solo expusieron a doña Elvira, sino que también ensombrecieron a la propia Valeria. La nuera, que había buscado justicia, se encontraba ahora ante un dilema moral. ¿Debería seguir exponiendo a su suegra, arriesgando la vida de su amiga, o proteger a su familia incluso si eso significaba encubrir la verdad? La tensión estaba al máximo. Valeria se sentía dividida entre la necesidad de justicia y el amor que aún albergaba por su familia, a pesar de todos sus oscuros secretos. La fiesta, que se suponía iba a ser una celebración, se había convertido en un campo de batalla emocional, y fue en ese punto álgido de la tensión que Valeria se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Lo que decidiera podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. Mirando a Laura, que ahora parecía tan vulnerable, Valeria reflexionó: ¿qué quiero realmente? ¿Justicia o paz? En ese momento de reflexión, Valeria supo que cada decisión tendría consecuencias. Su corazón latía con fuerza, con la necesidad de tomar una decisión que afectaría no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. Y al hacerse el silencio, todos esperaban con ansias qué haría a continuación. Si disfrutas de esta historia y quieres saber cómo termina, por favor dale a me gusta. Me ayuda mucho a seguir compartiéndoles estas historias reales. Valeria sintió que se le aceleraba el corazón al acercarse a la gran mesa decorada con flores blancas y velas parpadeantes. La fiesta en honor a su esposo, Fernando, estaba en pleno apogeo. Las risas resonaron en la sala, pero la alegría que la rodeaba parecía distante. Mientras observaba la emoción de la familia, se debatía entre la lealtad a su amiga Laura y la protección de su propia familia. La revelación de Laura sobre los oscuros secretos de doña Elvira la atormentaba. Valeria recordaba con claridad las palabras de Laura. «No es solo tu suegra, Valeria. Es una mujer con un pasado oscuro. Si supieras la verdad, quizá ya no la verías de la misma manera». Para Valeria, la idea de exponer a doña Elvira, la mujer que siempre la había tratado con desdén, era tentadora, pero la idea de poner a Fernando en una situación embarazosa frente a su familia la llenaba de ansiedad. Mientras la fiesta continuaba, su mirada se fijó en doña Elvira, quien conversaba animadamente con otros invitados. La mirada orgullosa de su suegra, que normalmente la hacía sentir insignificante, ahora parecía una máscara. Valeria presentía que tras la fachada de matriarca perfecta se escondía una mujer llena de secretos. Valeria dudó si confrontar a su suegra, pero la idea de cómo esto podría afectar a Fernando y su relación con la familia la hacía dudar. Recordó todas las veces que doña Elvira la había humillado, las insinuaciones sobre su crianza y cómo su suegra siempre parecía encontrar placer en menospreciarla. La ira crecía en su interior,
pero la duda la paralizaba. Los invitados estaban entusiasmados, celebrando y brindando. Valeria retrocedió buscando un momento de claridad. Laura se acercó, notando la expresión angustiada de su amiga. ¿Estás bien, Valeria? La fiesta está genial, dijo, pero Valeria sabía que Laura veía más allá de las palabras. No sé qué hacer, Laura. Exponer a doña Elvira significaría destruir lo que queda de mi relación con Fernando. Es una decisión muy difícil, respondió Valeria con la voz quebrada. ¿Y si no haces nada? ¿Y si sigue lastimando a inocentes? Tienes que decidir qué es más importante, proteger a tu familia o buscar justicia, insistió Laura con los ojos llenos de determinación. Los segundos parecían pasar lentamente mientras Valeria luchaba con sus emociones. La alegre música de fondo se convirtió en un zumbido ensordecedor. Se sentía atrapada entre dos mundos, la lealtad a su familia y la verdad que podría liberarla, pero también costarle muy caro. Entonces se le ocurrió una idea que podría resolver su dilema. Si lograba exponer a doña Elvira sin dejar vulnerable a Fernando, tal vez podría buscar justicia sin arruinar su vida familiar. El tiempo corría y la fiesta se acercaba a su clímax. Valeria decidió que si iba a tomar esa decisión debía ser ahora. En el corazón de la sala, el ambiente era alegre y festivo. Un sonriente Fernando se preparaba para cortar el pastel, rodeado de familiares que aplaudían. Valeria sintió una oleada de amor por él, pero también un profundo resentimiento por tener que lidiar con la sombra de doña Elvira. No podía permitir que su suegra siguiera manipulando y lastimando a quienes amaba. Con un profundo suspiro, Valeria respiró hondo y se acercó a la mesa principal, donde todos estaban reunidos. La mirada de doña Elvira se posó en ella, con un destello de curiosidad y desdén. «¿Qué haces, Valeria?», preguntó su suegra con tono cortante. El corazón de Valeria se aceleró. Era el momento de la verdad. «Necesito hablar con todos ustedes», anunció, y su voz resonó por todo el salón. El murmullo entre los invitados se apagó, y todos comenzaron a prestar atención. «Hay algo que todos deben saber sobre doña Elvira». Un silencio denso invadió la fiesta, y Valeria sintió la presión de la anticipación. Dudó un momento, pero la determinación se apoderó de ella. Doña Elvira no es quien crees. Detrás de la mujer que todos respetan se esconde una oscura historia que necesita ser revelada. Los rostros a su alrededor se contorsionaron de confusión y preocupación. Fernando, con los ojos abiertos, la observaba sin comprender. «¿Qué quieres decir con eso, Valeria?», preguntó sin poder ocultar la inquietud en su voz. Valeria miró a doña Elvira, que ahora estaba pálida, pero con expresión desafiante. «Tiene secretos que podrían hacernos daño a todos, secretos de mentiras y traiciones ocultos bajo la máscara de una matriarca perfecta». Doña Elvira, al darse cuenta de que su posición estaba amenazada, se levantó rápidamente. «No sabes de lo que hablas, Valeria. No te atrevas a desenmascararme delante de todos». Las palabras de su suegra fueron como veneno, pero Valeria ya no se dejó intimidar. «Sé más de lo que imaginas, y hoy todos escucharán la verdad. No puedo seguir callada mientras sigues destruyendo vidas con tus mentiras». El ambiente en la fiesta cambió drásticamente. La gente empezó a susurrar, y se desató el caos cuando Valeria empezó a revelar los secretos que había descubierto. La tensión era palpable, y la revelación de la verdad estaba a punto de desencadenar una ola de reacciones inesperadas. La decisión estaba tomada. Valeria no solo se había enfrentado a su suegra, sino que también había decidido que la verdad debía ser escuchada, incluso si eso significaba exponer su propia vulnerabilidad. Era la decisión correcta. ¿Qué pasaría con Fernando y su familia? Valeria no lo sabía, pero sentía que finalmente se liberaba del peso que la había oprimido durante tanto tiempo. El ambiente en la casa de doña Elvira estaba cargado de tensión. La fiesta familiar, que debería haber sido una celebración, se había convertido en un escenario de intrigas y secretos ocultos. Mientras los invitados reían y brindaban, Valeria se sentía como una bomba a punto de explotar. Había tomado la decisión, pero su corazón latía con fuerza. Ya no soportaba la humillación que su suegra le había infligido, y sobre todo, la sombra de los secretos que se cernía sobre la familia.
Valeria recordó la primera vez que conoció a doña Elvira. La mujer era carismática, imponente, pero también llena de secretos. Con el paso del tiempo, Valeria se dio cuenta de que su dulzura inicial era una máscara que ocultaba un pasado oscuro, lleno de manipulación y traición. Lo que más le molestaba era la forma en que doña Elvira usaba estos secretos para controlar a todos a su alrededor, especialmente a Valeria, quien se había convertido en el blanco principal de sus insinuaciones. En ese momento, Valeria miró a su alrededor. Rostros familiares se iluminaban bajo la tenue luz, pero sabía que detrás de las sonrisas se escondía tensión. Entre los invitados estaba Lucas, su esposo, quien parecía ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Sentía que no la comprendería si supiera la inminente revelación, pero Valeria estaba decidida. Era hora de exponer la verdad. Con una copa de vino en la mano, se puso de pie, atrayendo la atención de todos. El murmullo en la sala se acalló y todas las miradas se posaron en ella. Valeria respiró hondo, intentando controlar la ansiedad que la consumía. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí», comenzó con voz temblorosa, pero firme. «Pero hay algo que necesito compartir, algo que ya no puedo mantener en secreto». Las miradas se cruzaron y el ambiente festivo comenzó a transformarse en una intensa expectación. Doña Elvira, sentada en una silla prominente, frunció el ceño y su sonrisa se desvaneció lentamente. Valeria, sintiendo la presión, continuó. «Todos conocen la imagen perfecta de doña Elvira, la matriarca de la familia, pero lo que pocos saben es que tras esa fachada se esconden crímenes y mentiras». Las palabras de Valeria resonaron en la sala, y el murmullo se reanudó, esta vez con un tono de asombro e incredulidad. Vio cómo la expresión de Lucas cambiaba, la confusión se mezclaba con la preocupación. Valeria no podía detenerse. Ella no es la mujer que todos creen. Durante años manipuló y controló nuestras vidas, usando secretos como armas. Soy la prueba viviente de ello. Miró directamente a doña Elvira, que ahora parecía una sombra de sí misma. Sé de tu relación con don Alberto, de cómo lo chantajeaste para conseguir lo que querías, y también sé que no dudaste en culpar a otros para salvar el pellejo. Pero eso se acaba hoy. Se desató el caos. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos invitados empezaron a murmurar entre ellos. Otros parecían aturdidos, incapaces de procesar lo que acababan de oír. La tensión en la sala se intensificó, y Valeria se dio cuenta de que había cruzado una línea que no podía deshacer. Doña Elvira, visiblemente enfurecida, se puso de pie, pero Valeria no se inmutó. «No tienes idea de cuánto tiempo he esperado este momento», continuó Valeria con la voz ahora más segura. «Siempre me hiciste sentir inferior, como si no mereciera ser parte de esta familia. Pero la verdad es que eres tú quien debería ser expuesta, no yo». En ese momento, la sala se convirtió en un alboroto. Las voces se superponían y los rostros se contorsionaban por la conmoción. Valeria vio a su cuñada, Mariana, con lágrimas en los ojos, y a su suegro, que parecía haber envejecido 10 años en cuestión de segundos. El peso de las revelaciones estaba a punto de caer sobre todos, y en el fondo de su corazón, Valeria sabía que esta era la única manera de liberarse a sí misma y a los demás. Finalmente se volvió hacia Lucas, buscando una mirada de apoyo, pero solo encontró confusión y desilusión. Su expresión la golpeó como un puñetazo. Parecía estar luchando por comprender, por aceptar lo que estaba sucediendo. Valeria quería que estuviera ahí para ella, que la apoyara, pero sabía que el daño ya estaba hecho. «Doña Elvira ya no puede controlar nuestras vidas con su miedo y sus mentiras», declaró Valeria con un eco firme en su voz. «Hoy la verdad prevalecerá, y todos merecemos saber quién es usted realmente». En ese momento, la tensión en la sala alcanzó su punto álgido. Doña Elvira, en un ataque de ira, intentó replicar, pero Valeria no la dejó hablar. «Siempre te has escondido tras tus intrigas, pero ha llegado el momento de asumir tus responsabilidades». La sala parecía girar a su alrededor, pero Valeria sintió una extraña libertad. Era como si, al revelar sus secretos, también se liberara de sus cadenas. La fiesta, que debería haber sido una celebración, se convirtió en un campo de batalla emocional.
La gente empezó a ponerse de pie, a discutir y a señalar con el dedo. Valeria, sintiéndose como una espectadora de su propia vida, se dio cuenta de que la revelación no solo afectaba a doña Elvira, era un punto de inflexión para todos los presentes. Había desatado una ola incontenible. Al mirar los rostros de su familia, Valeria sintió una mezcla de miedo y empoderamiento. Había un precio que pagar por su valentía, pero estaba dispuesta a afrontarlo. Después de todo, la verdad siempre sale a la luz, y la libertad que tanto anhelaba estaba a solo unos pasos de distancia. Pero, ¿qué pasaría después? Las consecuencias de sus palabras apenas comenzaban a manifestarse. ¿Y tú, qué crees que les pasará a Valeria y a su familia tras esta revelación? Si disfrutas de esta historia y quieres saber cómo termina, dale a me gusta. Me ayudas a seguir contándote historias reales. La atmósfera en la sala se cargó de electricidad tras la explosiva revelación de Valeria. Las palabras que salieron de su boca, como cuchillos afilados, cortaron el aire denso de la fiesta, sumiendo a todos los presentes en una profunda conmoción. Doña Elvira, antaño la respetada matriarca, ahora estaba expuesta ante todos, sus crímenes y secretos más oscuros brutalmente revelados. La indignación y la incredulidad se extendieron como la pólvora, consumiendo cada rincón de aquella casa que antaño fue sinónimo de seguridad y unidad familiar. Las miradas se volvieron hacia doña Elvira, que estaba paralizada, con el rostro pálido como si le hubieran drenado la vida. Los murmullos comenzaron al principio suaves, luego intensificándose. Cada miembro de la familia tenía su propia historia con la matriarca, y ahora esas historias se teñían de un nuevo matiz, el de la traición. Valeria, en cambio, sentía una mezcla de alivio y adrenalina. Por fin había logrado exponer la verdad que la había consumido durante años. «¿Cómo pudiste hacer esto, madre?», preguntó Jorge, el hijo menor de doña Elvira, con voz temblorosa. Siempre había sido el favorito de su madre, y ahora se encontraba en un conflicto moral, luchando entre su lealtad hacia ella y la repulsión que sentía por sus acciones. Valeria observaba la escena con el corazón latiendo con fuerza, pero con una determinación inquebrantable. Sabía que era el momento de no retroceder. La sala era un caos. Las reacciones variaban, desde la ira hasta la incredulidad. Algunos familiares intentaban justificar las acciones de doña Elvira, mientras que otros la acusaban de hipocresía. Valeria, en un rincón, observaba el espectáculo con una mezcla de satisfacción y tristeza. La familia estaba destrozada, y ella sabía que la humillación de su suegra era solo el comienzo de una tormenta emocional. Doña Elvira, recuperando por fin la compostura, intentó defenderse. «Eso no está bien, no entiendes lo que he hecho por esta familia». Su voz, antes fuerte y autoritaria, ahora sonaba débil y desesperada. Pero las palabras ya no convencían a nadie. La máscara que había llevado durante tanto tiempo se hizo añicos, y la verdad la expuso más que cualquier mentira. Valeria, entonces, decidió que no solo era hora de revelar los secretos, sino también las consecuencias de cada uno. Empezó a relatar, uno por uno, los crímenes que su suegra había cometido a lo largo de los años. Las historias de engaño, manipulación y traición no eran solo rumores. Eran realidades que habían moldeado la vida de todos los presentes. Cada revelación era como un puñetazo en el estómago para los presentes, y con cada palabra la tensión aumentaba. Las miradas que antes reflejaban respeto y miedo se transformaron en desprecio. Valeria comprendió que, al revelar la verdad, no solo se vengaba, sino que también liberaba a otros de una prisión emocional. La familia, ahora dividida, empezó a comprender que la lealtad a la matriarca no era una virtud, sino una trampa que los mantenía prisioneros de sus mentiras. El ambiente festivo había desaparecido, dejando solo una sensación de traición y desconfianza. La gente empezó a alejarse, algunos buscando un lugar más tranquilo, otros simplemente huyendo. Pero Valeria, en el fondo, sabía que era necesario. Era un paso doloroso pero esencial hacia la sanación. Aún recordaba los momentos en que se había sentido pequeña e insignificante ante la opresión de doña Elvira. Ahora por fin se sentía libre. Doña Elvira, en un último esfuerzo, intentó recuperar el control.
No puedes abandonarme así. Soy tu madre. Hice todo esto por amor. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Jorge, con lágrimas en los ojos, respondió: Amor não é controle, mãe. Amor é liberdade. E agora, precisamos decidir se queremos continuar nessa ilusão ou buscar a verdade. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Cada começou a reflexionar sobre o que haviam vivido em aquele momento. Valéria sentiu uma onda de companhia por Jorge. Ele estava preso entre uma lealdade de madre e uma nova realidade que se apresentou diante dele. Era dilema que muitos enfrentam. E Valéria sabia que uma revelação de la verdade não traria apenas consequências para Doña Elvira, pero também para todos os que a cercavam. Valéria percebeu que a luta não havia acabado. A batalha pela verdade era apenas o começo. O que fazer a hora que a máscara de Doña Elvira havia caído? As perguntas ecoavam em sua mente. E ao olhar para os rostos ao seu redor, percebeu que cada deles enfrentaria suas próprias batalhas internas. E de certa forma, isso era libertador. Mientras la tensión en la sala disminuía lentamente, Valeria decidió que necesitaba dar más un paso. Era hora de deixar claro que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única maneira de seguir em frente. Precisamos conversar sobre o que aconteceu aqui hoje. Não podemos deixar que isso nos divida ainda mais. Precisamos de um novo começo. Valeria respira fundo e hace uma pausa. Se você está gostando desta história e quer saber como todo isso termina, deixe seu como Ágora. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais para você. A sala estava em silêncio, mas havia esperança no ar. A luta pela verdade havia começado, e Valéria estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. O coração de Valéria pulsa com intensidade. A festa em que expusera os segredos de Doña Elvira havia sido um divisor de águas, não apenas para a matriarca da família, sino também para ela mesma. As palavras que saíram de sua boca foram como balas disparadas em um campo de batalha, atingindo todos ao redor com a força de suas verdades. As reações foram imediatas e intensas. Rostos pálidos, murmúrios de incredulidade e lágrimas que escorriam el canto de dos ojos de que não podia acreditar la revelación. Doña Elvira, una mujer que siempre se coloca acima de todos, ahora se vía exposta, desnudada emocionalmente diante de su familia. Os convidados, que antes estaban envueltos en conversas triviais y risadas, tornáranse espectadores de una tragedia familiar. El hijo de Elvira, Alberto, estaba en shock, alternando entre la rabia y la protección maternal. No podía creer que una mujer a la que siempre había admirado pudiera haber cometido semejantes atrocidades. Valeria, en cambio, sentía una mezcla de alivio y ansiedad. La venganza que había planeado con tanta desesperación se había hecho realidad, pero ¿a qué precio? Mientras la fiesta se convertía en un tribunal improvisado, Valeria reflexionaba sobre lo que había hecho. La humillación de su suegra era un espectáculo que, por un lado, había deseado ardientemente, pero por otro, no podía ignorar el dolor que le causó a Alberto. Estaba en medio de un huracán emocional, y las dudas sobre la lealtad de su madre, quien siempre había sido la figura central de su vida, podían hundirlo en un abismo de desconfianza y culpa. Valeria se alejó del tumulto, buscando un rincón tranquilo de la casa. El ambiente, que antes había vibrado de alegría y celebración, ahora era un campo de batalla emocional. Sabía que la verdad tenía un precio, pero no esperaba que fuera tan alto. La culpa empezó a invadir su corazón, y por un momento se preguntó si la justicia que buscaba valía la pena. Doña Elvira no era solo una enemiga, era la madre del hombre que amaba. Dentro de la casa, la tensión crecía. Alberto intentó acercarse a su madre, pero las palabras que intercambiaron fueron agudas y dolorosas. ¿Cómo pudiste hacer esto, madre? ¿Cómo pudiste ocultarme algo tan importante? Doña Elvira, ahora entre lágrimas, intentó justificar sus acciones, pero las palabras parecían vacías ante la realidad que había sido expuesta. La vida que había construido, basada en mentiras y manipulación, se desmoronaba ante sus ojos. Valeria, observando desde la distancia, se dio cuenta de que su venganza no le traía la satisfacción esperada. En cambio, se sentía asfixiada por la presión emocional.
Lo que una vez había sido un plan claro, ahora se volvía confuso. Quería ver a doña Elvira pagar por sus actos, pero al mismo tiempo, el dolor de Alberto la golpeó como una ola abrumadora. Se debatía entre su amor incondicional por su madre y la necesidad de distanciarse de sus mentiras. La fiesta continuó, pero el ambiente era tenso. Algunos comenzaron a irse, incapaces de soportar la presión del ambiente denso. Otros, curiosos e indignados, querían saber más sobre los secretos revelados. Valeria sintió un peso en el estómago. Esta no era la celebración que había imaginado, sino un funeral de relaciones. Después de un rato, Albert finalmente se acercó a Valeria. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero también de una determinación renovada. No entiendes lo que hiciste, Valeria. No se trata solo de mi madre. Se trata de nosotros, nuestra familia. Lo destruiste todo. Sus palabras cortaron a Valeria como un cuchillo afilado. No supo cómo responder. Solo quería la verdad, pero ahora se preguntaba si esa verdad valía el precio que pagarían. Fue entonces cuando la idea de la justicia poética comenzó a formarse en la mente de Valeria. ¿Qué quería realmente? ¿Venganza o reconciliación? ¿Cuál sería más difícil de soportar? La respuesta no era sencilla, y la confusión la envolvía como una densa niebla. Alberto la necesitaba, pero ella necesitaba espacio para procesar su propio torbellino emocional. Mientras tanto, doña Elvira se enfrentaba a un colapso emocional. Lo que había construido durante décadas se desmoronaba como castillos de arena. La revelación de sus crímenes, que incluían manipulación financiera y traiciones a amigos y familiares, había ensombrecido su vida. Sentía que estaba perdiendo no solo el respeto de su familia, sino también su propia identidad. ¿Qué quedaría de ella después de esa noche? Valeria, en un momento de lucidez, decidió que tenía que hacer algo más. Si había alguna posibilidad de salvar a su familia, tenía que actuar. Con renovada determinación, buscó a Alberto y lo llamó a un rincón más privado. Necesitamos hablar. Sé que la situación es difícil, pero tenemos que afrontarla juntos. No podemos dejar que este dolor nos separe. Alberto la miró con recelo, pero la sinceridad en su mirada comenzó a derribar sus barreras. Sabía que Valeria no era la villana que su madre la había pintado. Juntos, podrían encontrar la manera de lidiar con el dolor y reconstruir lo destruido. La conversación comenzó a fluir y, a pesar del peso de las revelaciones, surgió una chispa de esperanza. La verdad podía ser dolorosa, pero también liberadora. Al acercarse el final de la fiesta, Valeria y Alberto se unieron, decididos a afrontar lo que les esperaba. La humillación de doña Elvira podría ser el catalizador de un nuevo comienzo. El viaje aún estaba lejos de terminar, pero al menos no tendrían que afrontarlo solos. Valeria sintió que, a partir de ese momento, la verdadera justicia no se encontraría en la venganza, sino en la reconstrucción. La vida les aguardaba con nuevos desafíos, pero juntos podrían superarlos. En ese momento, Valeria hizo una petición silenciosa al universo: que el dolor de la noche se transformara en aprendizaje y que, a pesar de las sombras del pasado, el amor prevaleciera. El clímax de la velada no fue el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Valeria respiró hondo, decidida a buscar la verdad que la liberaría no solo a ella, sino a todos los que la rodeaban. Si disfrutas de esta historia y quieres saber cómo termina, dale a me gusta. Me ayuda mucho a seguir compartiéndoles estas historias reales. La historia de Valeria y Alberto aún no termina, y la verdadera batalla por la familia apenas comienza. Ha pasado un año desde aquel fatídico día en que Valeria decidió revelar los oscuros secretos de su suegra, doña Elvira, en una fiesta que se suponía iba a ser una celebración. El ambiente festivo se convirtió en un mar de lágrimas y gritos, y la vida de todos los presentes nunca volvió a ser la misma. Valeria, quien una vez se sintió atrapada en un ciclo de humillación y desprecio, ahora estaba en un lugar diferente, más fuerte y decidida. Sin embargo, lo que parecía una nueva etapa de libertad y un nuevo comienzo, trajo consigo un nuevo secreto, uno que podría cambiarlo todo de nuevo. Valeria estaba en su apartamento, un espacio pequeño pero acogedor que había decorado con cariño.
El aroma a café recién hecho llenaba el aire mientras miraba la ciudad por la ventana. La vida había cambiado, pero las cicatrices de la batalla que libró con la familia de Alberto seguían allí. La relación con su esposo, antaño un campo minado, luchaba por estabilizarse. Alberto, tras las revelaciones, había buscado ayuda para comprender el impacto de la manipulación de su madre en su vida. Valeria admiraba su determinación, pero la sombra del pasado aún se cernía sobre él. Valeria respiró hondo, recordando cada momento tenso que había vivido, la humillación, la traición, la lucha por un lugar que siempre le habían negado. Y allí estaba, no solo una superviviente, sino una mujer que había resurgido de las cenizas. Sin embargo, la paz era una ilusión. La revelación de los crímenes de doña Elvira había creado un efecto dominó. La familia estaba dividida y la relación con sus suegros, antaño cordial, ahora era una tensa danza de miradas y susurros. En los meses posteriores a la fiesta, Valeria comenzó a ahondar en la historia de su suegra. Entre documentos e informes, descubrió que doña Elvira no solo era una manipuladora, estaba involucrada en un esquema de corrupción que afectaba no solo a la familia, sino también a la comunidad. Valeria guardó esta información, sabiendo que podía ser un arma poderosa, pero también una pesada carga. Este descubrimiento le hizo comprender que la lucha contra la injusticia no había terminado con la revelación anterior. Simplemente había cambiado de forma. Ese día, mientras Valeria se preparaba para una reunión con una vieja amiga, recibió un mensaje que la puso en alerta. Era del abogado de doña Elvira. El mensaje mencionaba un nuevo evento familiar, una reunión que tendría lugar pronto. Valeria sabía que esta era la oportunidad perfecta para abordar lo que aún estaba pendiente. Después de meses de silencio, podría confrontar no solo a su suegra, sino también a la familia que la había menospreciado durante tanto tiempo. La preparación para el evento fue meticulosa. Valeria eligió un vestido que la hacía sentir poderosa, un color vibrante que simbolizaba su transformación. Quería que todos vieran no solo la mujer en la que se había convertido, sino también el fuego que había ardido dentro de ella durante todo ese tiempo. Era hora de dejar claro que el pasado ya no la controlaba. El día de la reunión, Valeria llegó antes que todos, una decisión estratégica para observar y comprender la dinámica familiar. Mientras esperaba, recordó momentos de felicidad que, aunque escasos, habían existido. Hubo un tiempo en que creyó que podría ser aceptada, que podría formar parte de esa familia. Pero la realidad era diferente, y ahora estaba allí para buscar la verdad y, de ser necesario, la justicia. Los invitados comenzaron a llegar, y la tensión era palpable. Doña Elvira entró, más austera que nunca, y Valeria se dio cuenta de que, a pesar de todo, la matriarca aún conservaba un aura de control. Pero Valeria estaba decidida a no dejarse intimidar. A medida que los miembros de la familia se acomodaban, la conversación fluyó, pero había un matiz de desconfianza. Todos eran conscientes de que la herida abierta por la revelación aún no había sanado. A medida que avanzaba la noche, en un momento de aparente relajación, Valeria decidió que era hora de actuar. Se puso de pie y todas las miradas se posaron en ella. Con voz firme, exigió la atención de todos. El murmullo se apagó y una silenciosa expectación llenó la sala. Valeria empezó a hablar del perdón y de cómo todos merecían una segunda oportunidad, pero pronto cambió de discurso. Reveló algo nuevo, un secreto que había descubierto en los últimos meses. Documentos que demostraban que doña Elvira no solo manipulaba a la familia, sino que también participaba en actividades ilícitas que afectaron la vida de muchos. La sala se llenó de murmullos, y Valeria sintió la adrenalina correr por sus venas. Doña Elvira, quien siempre había sido una figura temida, ahora parecía vulnerable. La verdad tenía un poder que Valeria jamás imaginó. Las reacciones iban desde la incredulidad hasta la ira, pero sabía que no podía ceder. Lo que estaba en juego era más que ella misma. Era la libertad de todos los afectados por las mentiras de la matriarca. Sin embargo, en ese momento crucial, Albert se puso de pie. Miró a Valeria con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que exponer a su madre
podría tener consecuencias, pero Valeria, sin dudarlo, le hizo un gesto de apoyo, recordándole que la verdad era la única manera de sanar las heridas de la familia. La velada terminó en un torbellino de emociones. Valeria se había ganado el respeto de algunos, pero también había alimentado la animosidad de otros. Era una batalla que sabía que aún no había terminado, pero la sensación de haberse liberado finalmente del peso de la vergüenza y el miedo era invaluable. Un año después, Valeria reflexionaba sobre todo lo sucedido. Se había convertido en una mujer resiliente e independiente. Ahora, con un nuevo secreto en sus manos, uno que podría ser revelado en cualquier momento, no sabía si presumirlo o guardárselo para sí misma. Pero una cosa era segura: la vida nunca volvería a ser la misma, y estaba lista para afrontar cualquier desafío que se le presentara.